Buenas tardes, buenas noches a todos. Isaac anda haciendo algunas actividades, no va a poder, a lo mejor dijo que a lo mejor llegaba por aquí, a ver si alcanza a llegar un poquito más tarde. Si no, pues nos atrevemos a presentar a Miguel, como ya lo conocen, él es una de las personas que siempre apoya a Isaac en esta plática, así como el doctor Oscar. En este día le toca a Miguel, pues todos ya lo conocemos, su expertise que tiene en este tema y pues a veces cosas que nunca nos imaginamos que existieran y él nos saca de tantas dudas. Pues para no hacer tan largo el proceso, que todavía nos faltaría mucho tiempo para presentarte, Miguel, te damos la bienvenida y pues adelante, por favor. Muchas gracias, Chuy. Entonces, solamente para recordar que yo solamente repito lo que he escuchado y comparto mi opinión, nada más. Cada uno tiene el deber de generar una opinión propia y como estudiantes de teosofía o de ocultismo, pues tenemos esa oportunidad en en términos de nuestra responsabilidad con la naturaleza, pues hacemos lo que podemos y ahí vamos. Y muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en su estudio y pidiendo la guía de los grandes seres que comparten este conocimiento, pues vamos adelante. Inicio entonces. Aquí está entonces la continuación del estudio de la semana anterior, la estancia 11, que tiene como tema general la civilización y la destrucción de las razas cuarta y quinta. Estamos estudiando la doctrina secreta en el tomo 3 Antropogénesis y consiste esta participación en como parte de los comentarios a la estancia 11 en la esloca 43. Y vamos adelante. Tomo como base para inicio del estudio una cita de las notas Bowen, la doctrina secreta y su estudio, según lo presentó él, y la autora de todas estas instrucciones es la maestra Blavatsky. De estas, las notas Bowen, tomo este pequeño párrafo que se extiende posteriormente de manera muy importante y muy interesante, pero solo voy a citar esto y después, si ustedes gustan, pueden ir a las notas Bowen, encontrar esta cita y posteriormente ver cuáles son las reglas que ella establece para el estudio de la doctrina secreta. Solo voy a citar esto. Dice: ven a la doctrina secreta. Desde luego esto lo escribió un discípulo, el Bowen, un inglés, y haciendo recordación de las palabras de ella, dice: ven a la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener de ella la verdad final de la existencia. Repito esto porque es bien importante. A ver si empezamos, o yo personalmente empiezo a tomar el hilo de lo que quiere decir. Ven a la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener de ella la verdad final de la existencia, o con cualquier otra idea que la de ver qué tan lejos te pueda conducir hacia la verdad. Ver qué tan lejos te pueda conducir hacia la verdad. Ve en este estudio un medio para ejercitar y desarrollar la mente que otro tipo de estudios jamás había tocado. Observa las siguientes reglas.
pero me las voy a brincar porque no es motivo de nuestro estudio. Estas reglas que haríamos bien en considerar y tenerlas presentes, no salirnos de ellas cuando estudiamos la doctrina secreta, nos invita a tener presente siempre en la mente cuando estudiamos la doctrina secreta. Bueno, ahora regreso a la esloca 43 de la estancia 11. Ellos construyeron enormes ciudades con tierras y metales raros. Ellos construían de los fuegos vomitados, es decir, de piedra volcánica, de la piedra blanca de las montañas, es decir, de mármol, y de la piedra negra. Tallaban sus propias imágenes a su tamaño y semejanza y las adoraban. Repito esta última parte. Tallaban sus propias imágenes a su tamaño y semejanza y las adoraban. En otras palabras, pues se adoraban a sí mismos. Era la cúspide del egoísmo a todo lo que daba. Y entonces el punto de reflexión de inicio es, ¿a quién adoras o a qué adoras? Si fuera a la deidad desconocida, es decir, a lo absoluto, y como absoluto no tiene nada que ver con lo finito, entonces, ¿por qué habríamos de hacer oración a ello? ¿O por qué deberíamos de rendir adoración a ello? A aquello indefinible. Entonces, de inicio del estudio, aquello poderoso a lo que hay que reconocer como tal, ¿qué es para ti? Inicia esta participación con una cita que hace la maestra en términos de casi una vista de pájaro de los primeros 3 capítulos del Vishnu Purana. No voy a citar palabra por palabra todo el texto, pero sí una parte, cuando hace referencia al tema de estos primeros 3 capítulos del Vishnu Purana. Sigue diciendo, el relato de los 7 hijos de Priyavrata, y la nota al pie de la página señala a una definición que da el glosario teosófico respecto a Priyavrata en sánscrito. Nombre del hijo de Svayambhuva Manu, el nacido por sí mismo Svayambhuva. En el hinduismo exotérico, es decir, lo que está a la vista de todos. Sin embargo, para el estudiante de esoterismo, comprenderá que Priyavrata es una denominación oculta de una de las razas primitivas. La denominación oculta de una de las razas primitivas. Hija de Svayambhuva Manu. Según otras versiones, era uno de los 2 hijos de Brahma y Satarupa. Desde luego, todo esto es simbólico. Dice, el relato de los 7 hijos de Priyavrata, entre quienes su padre divide las 7 dvipas. Dvipa es una palabra en sánscrito también que puede significar isla o puede significar continente. Es decir, un lugar grande de habitación. Entre quienes su padre, el relato de los 7 hijos de Priyavrata, entre quienes su padre divide las 7 dvipas, y se prosiguiera luego con el estudio de cómo su hijo mayor, Agnidra, el rey de Jambudvipa, es decir,
este continente o isla central, Agnidra, el rey de Jambudvipa, dividió Jambudvipa entre sus 9 hijos. Y después, como Napi, su hijo, tuvo 100 hijos y dividió tierras a su vez entre todos ellos. Entonces, estos 3 capítulos primeros del Vishnu Purana, como dice la maestra Blavatsky, en su letra muerta, los Puranas en general no muestran más que un tejido absurdo de cuentos de hadas, y es casi seguro que se tiraría el libro clasificándolo como un fárrago, un revoltijo de necedades. Pero el estudiante de esoterismo comprenderá que cuando los Puranas se escribieron, se hizo esto intencionalmente, de modo que su verdadero significado solo fuese claro para los brahmanes iniciados. En otras palabras, formaba parte de la doctrina secreta. Solo aquellos iniciados en el conocimiento oculto podían entender la verdad tras la letra muerta. Es decir, aquello que está escrito con tinta en papel. Mientras se mantenga en eso, no es más que letra muerta. ¿Qué hace la diferencia? Que a partir de obtener conocimiento que nos acerca a la verdad, podemos actuar de un modo más consciente, es decir, proponer en nuestra propia vida o para nuestra propia vida soluciones para la situación real que vivimos. Se alude mucho a percibir nuestras intuiciones, dicen los maestros, el maestro Kutumi, hacer caso a nuestras mejores intuiciones. Y entonces, actuando en consecuencia, practicar sabiduría. Porque la sabiduría es o consiste en la aplicación correcta del conocimiento. Eso significa sabiduría. La aplicación correcta del conocimiento. Una persona puede saber mucho, 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 mucho de cualquier tema o de un tema en especial. Es ser un especialista, un erudito en un tema. Pero si no aplica, será muy erudito, pero sabio no es. Entonces, regresando al texto del párrafo. El estudiante de esoterismo comprenderá que cuando los Puranas se escribieron, se hizo esto intencionalmente, presentándolo como un fárrago de necedades, de modo que su verdadero significado solo fuese claro para los brahmanes iniciados. Y por esto los compiladores escribieron estas obras alegóricamente y no quisieron dar toda la verdad a las masas. Esto corresponde con los dichos que se presentan en el modelo que la Biblia nos hace del Maestro Jesús, cuando dice que Él les hablaba en parábolas porque eran como niños. Pero a sus discípulos cercanos se les invitaba a conocer los secretos del reino de los cielos, que desde luego corresponde con el conocimiento de ti mismo. Sigue diciendo la maestra Blavatsky. En los primeros capítulos están confundidos con toda intención los siguientes asuntos y sucesos. Primero, las series de kalpas o edades y también de razas, es decir, los, por llamarlo de alguna manera, periodos de involución y evolución que cumplen conforme al orden natural que presenta la doctrina secreta, edades o kalpas,
y que se empalman unos con otros sin un límite definido en términos de cuándo empieza o cuándo termina una raza raíz, o una subraza, o una raza familia. Y sin embargo, la doctrina secreta nos presenta en su estudio la presencia de cada una de estas. Entonces, regresando, en los primeros capítulos están confundidos con toda intención los siguientes asuntos y sucesos: las series de kalpas o edades y también de razas. No se toman nunca en cuenta. Es decir, en los primeros capítulos se hace un relato de continuo, sin detalles, sin comentarios, sin hacer referencia a cuándo y cómo apareció en el tiempo cada una de estas alegorías que se afirman. Sigue diciendo, y los sucesos que han tenido lugar en una se dejan unidos a los que ocurrieron en otra kalpa o edad. El orden cronológico se pasa enteramente por alto. Esto lo señalan varios comentadores sánscritistas que explican la incompatibilidad de los sucesos y cálculos. Es decir, cuando comparan el relato de un Purana con otro Purana, no se explican la incompatibilidad de los relatos y de los cálculos que ellos mismos, basados en la letra muerta, pretenden hacer. El comentario de los sánscritistas entonces es: siempre que se observan contradicciones en Puranas diferentes, se atribuyen a diferencias de kalpas y otras por el estilo. Segundo, entonces dice, en los primeros capítulos están confundidos con toda intención los siguientes asuntos y sucesos. Ya comentamos que las kalpas y las razas no se diferencian, sino que se hace un relato continuo de ellas. Segundo, los diversos significados de las palabras Manvantara, que hemos estudiado en detalle en los estudios anteriores, en la estancia inmediata anterior, estos son reservados. Repito, los diversos significados de las palabras Manvantara y Kalpa o edad son reservados, no dándose sino el significado general. ¿Por qué pongo esta ilustración o esta imagen en la diapositiva? Según los relatos, se hacen intentos por tratar de entender la situación en nuestro globo terráqueo, de dónde y cuándo emergieron continentes y se sumergieron posteriormente para ser habitados por las razas raíces que correspondieron en su momento o en su kalpa, y cuando fueron destruidos y fueron elevados por encima del nivel del mar, otras porciones de tierra, para hacer lugar a los hogares de las posteriores razas raíces. Entonces, el tercero de estas afirmaciones dice: en la genealogía de los reyes y geografía de sus dominios, en los Puranas, puesto que no se hace referencia clara y directa a los lugares ni a los periodos, es decir, ni a los dvipas, ni a las kalpas, ni al significado de Manvantara. Esto en los Puranas no se menciona. Sin embargo, la maestra Blavatsky lo explica con cierta amplitud en la doctrina secreta. Entonces, el tercero es: en la genealogía de los reyes y geografía de sus dominios, los Varshas,
es decir, los países, y los dvipas, es decir, los continentes o las islas, son todos considerados como regiones terrestres. Entonces, en los Puranas se trata de esta manera. Son todos considerados como regiones terrestres. Ahora bien, dice la maestra Blavatsky, la verdad es que, sin entrar en detalles minuciosos, es razonable y fácil mostrar que los 7 dvipas que se mencionan en los primeros capítulos del Vishnu Purana, que fueron divididos entre la progenie septenaria de Priyavrata, se refieren a varias localidades y en primer término, dice la maestra Blavatsky, a nuestra cadena planetaria. Entonces, aunque en apariencia en la letra muerta del Vishnu Purana se hace referencia siempre a regiones, lugares, reinos que ocurrieron en la Tierra, la enseñanza oculta refiere también a nuestra cadena planetaria. En esta, solamente Jambu Dvipa representa a nuestro globo, y si vemos ahí en la ilustración, la cadena septenaria que ocurre en el planeta Tierra o la Tierra como la conocemos como parte del conjunto que es la cadena planetaria, es decir, 7 globos coadunados, es decir, ocupan el mismo lugar en el espacio, pero vibran en frecuencias diferentes, de tal modo que lo que ocurre en cada uno de los globos no está relacionado directamente con nosotros. No digo que no esté relacionado. Quiero decir, repitiendo palabras que he escuchado, que ellos no están para nosotros ni nosotros para ellos. Y el globo de en medio, que es lo que significa Jambu Dvipa, es decir, la región o el país o la isla, el continente medio, en este caso un globo, es nuestra Tierra. Mientras que los otros 6 son los globos compañeros invisibles para nosotros de la cadena. Pero aún más, el estudiante de esoterismo comprenderá que, ahora bien, la verdad es que sin entrar en detalles minuciosos, es razonable y fácil mostrar que los 7 dvipas, divididos entre la progenie septenaria de Priyavrata, se refiere a varias localidades y en primer término a nuestra cadena planetaria. En esta solamente Jambudvipa representa nuestro globo, mientras que los otros 6 son los globos compañeros invisibles para nosotros de la cadena, pero recordar que corresponden. En los principios humanos, la constitución septenaria del hombre, y eso es una de las cosas que dice la maestra en aquellas otras 4 que les invito a recordar de las notas Bowen, porque la última de estas, la cuarta, es el axioma hermético: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es lo grande es lo pequeño, solo hay una vida y ley y aquello que la ha generado es uno. Por tanto, no hay ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera, ni grande, ni pequeño, porque todo es uno en la economía divina. Y si el modelo se repite, entonces nosotros vivimos lo mismo. Hay un principio que está a la vista, pero forma parte de un conjunto. Y ahí están representados en correspondencia con los planetas o la división planetaria de la cadena terrestre,
manifestándose la vida en diferentes tipos de materia, viviendo diferentes circunstancias. Así ocurre en nosotros mismos. Está a la vista lo que es material o la mente, quiero decir, la materia tal como nuestros órganos de percepción la presentan a nuestra mente. Pero si nos quedamos solo en eso, entonces nos perdemos todo lo demás. Así como la cadena planetaria, nos perdemos de toda esta constitución que ocurre y está viviéndose al mismo tiempo en todos los niveles, y todos los niveles, quiero decir que en conjunto, cada uno de estos principios está formado de muchas más vidas. Nuestro propio cuerpo astral está formado de elementales que se nutren del principio 5, la vida, que sostiene al cuaternario inferior, porque mientras haya cuerpo físico, todos estos principios están juntos. El alma animal que comprende las funciones de manas inferiores, es decir, la mente material que nos relaciona con estos planos de percepción densos, y las emociones, pasiones, instintos relativos a la supervivencia y al disfrute de las percepciones materiales, el alma animal, upadi de la mente o vehículo de la mente, kama manas. Pero al mismo tiempo, mientras esté el vehículo físico, todos estos 7 principios, incluida la tríada superior, tiene presencia en estos planos. Es decir, porque lo que realmente piensa en términos de percepción de lo abstracto, no de lo puramente material. Para eso ocurre el alma animal. Pero la mente nos permite echar una mirada hacia arriba, por presentarlo de alguna manera, en este orden, y nos permite percibir la tríada superior, que es lo que realmente somos. Lo que subsiste después de que todo este cuaternario inferior, el conjunto de que acabamos de hablar, haya pasado su ciclo, y cada uno de estos principios y cada uno de los entes o seres que los componen regresen a los depósitos, por llamarlo de alguna manera. Ya hemos comentado con alguna amplitud antes de dónde se queda toda esta actividad. Cuando todo el cuaternario inferior deja de ser o de estar en el continuo devenir de la vida, la conciencia, lo que realmente somos, se concentra a partir de la mente en la influencia de Buddhi y Atman, el alma, vehículo del espíritu, y el espíritu mismo. Y ahí está la tríada superior, que es lo que siempre está presente como tal, y las 4 inferiores cumpliendo sus ciclos. No es muy diferente en estos términos de la cadena planetaria o la división planetaria de la constitución de la cadena planetaria. Primero descendiendo en la materia y ascendiendo posteriormente al espíritu. ¿Qué es lo que desciende en la materia y asciende al espíritu? Pues la oleada de vida, los egos reencarnantes que abordan la cadena planetaria desde el globo 1, descendiendo en la materia hasta el globo 4 y posteriormente ascendiendo hacia el espíritu, que no es diferente de lo que nos ocurre a nosotros. Después de que se vive de Bachan, desde la tríada superior, el globo 3,
baja al globo 4, se viste de aquello que está esperándole en el umbral de Devachan, es decir, la vestidura de la mente material y la posterior proyección a través de esta escalera de la vida o de escalera de los globos hasta expresarse en el globo 7, el upadi de todos los 6 principios, el cuerpo físico. Regresamos entonces al texto de la doctrina secreta. El estudiante de esoterismo comprenderá que esto se prueba por la naturaleza misma de las descripciones alegóricas. No me quiero ir tan rápido porque de repente me pierdo un poco en términos de no comprender qué es lo que está expresando la maestra, entonces me voy regresando un poquito más lento. Esto se prueba por la naturaleza misma de las descripciones simbólicas y alegóricas. Entonces nos están describiendo simbólica y alegóricamente en los Puranas la naturaleza de estas descripciones, es decir, lo que subyace, al examinarlo, prueba que esto es así. Jambudvipa, es decir, en el caso de la cadena planetaria, pues está en el mero centro, entre bajar y subir. Jambudvipa está en el centro de todos ellos, los llamados continentes insulares. Es decir, continentes o islas, pero referidos entonces a la cadena planetaria. Y está rodeado por un mar de agua salada, este Jambudvipa. Es decir, nuestro planeta está rodeado de agua salada. La Habana. Mientras que, haciendo referencia a lo que habíamos comentado antes, que cada uno de los globos está formado y la experiencia que viva la humanidad en cada uno de estos globos corresponde con el tipo de materia asociado a este globo. Aquí este Purana lo ilustra así. Mientras Jambudvipa está rodeado por un mar de agua salada, Plaksha, Shalmala, Kusha, Kraunsha, Shaka y Pushkara, estos otros continentes o islas, pero ya vimos que se están refiriendo a los otros globos de la cadena, están rodeados respectivamente, y desde luego aquí la ilustración alegórica, por grandes mares de jugo de caña dulce, de vino, de manteca clarificada, de cuajos, de leche, y así sucesivamente, y otros nombres metafóricos por el estilo. Entonces estamos hablando del Vishnu Purana, la cita al pie de la página lo señala así. Después, Bhaskara Acharya, que emplea expresiones de los libros de la doctrina secreta en su descripción de la posición sideral de todos estos dipas, habla de él. Desde luego, la obra de Bhaskara Acharya la vamos a citar al final de la próxima diapositiva, porque la señala una nota al pie de la página, que emplea expresiones de los libros de la doctrina secreta en su descripción de la posición sideral de todos estos dipas. Posición sideral. Es decir, ocurren en el espacio. Habla del mar de leche y el mar de cuajos, como significando la Vía Láctea y las varias agrupaciones de nebulosas. Desde luego, esta fotografía presente en la diapositiva probablemente no fue tomada solamente referida al espectro de luz que nosotros podemos percibir, es decir, que nuestros ojos pueden percibir la parte del espectro, pero hay otros modos de registrar imágenes de objetos en el universo
con aparatos sensibles a diferentes longitudes de onda, ya sea infrarrojos o ultravioletas, y armonizándolos por ordenador, se generan imágenes como esta. Esta imagen habla o representa la Vía Láctea y nebulosas alrededor junto con otras galaxias. Pero noten ustedes cómo se ve. Repito, este autor emplea expresiones de los libros de la doctrina secreta en su descripción de la posición sideral de todos estos continentes o islas. Habla del mar de leche y el mar de cuajos como significando la Vía Láctea y las varias agrupaciones de nebulosas. Esta ilustración, desde luego, aunque representando a esta energía inteligente que guarda el orden universal, presentándola antropomórficamente, desde luego, como el señor Vishnu. Tanto más cuanto que llama al país al sur del Ecuador Burloka o el central, y al del norte Buba, Svar, Mahar, Yana, Tapo y Satya locas. Y añade, estos locas se alcanzan gradualmente aumentando los méritos religiosos. Esto es, son varios paraísos. Quizás pudiera traducirse también como planos de percepción. Lo que ocurre cuando en la escala de las jerarquías divinas, los grandes maestros y sus grandes chelas, por su servicio, van purificando sus vehículos, alcanzan niveles de percepción mucho más abarcantes. Y consecuentemente, si los pudiéramos ver nosotros, ver en términos no solamente de los ojos físicos, porque difícilmente los veríamos así, sino hacernos una imagen, porque la imaginación, dice el maestro Kotomi, es la que nos puede conectar con estos planos de percepción que nos, o que aquellos que han despertado esos planos de percepción, les permiten observar, entre comillas, el orden universal. Estos grandes seres que han desarrollado esos niveles de percepción y que cuidan el sendero, en sus relatos nos permiten percibir o proyectar con nuestra imaginación el sendero posible. C. Con esta diapositiva estoy terminando la participación de este día. Que la distribución geográfica de 7 continentes alegóricos, islas, montañas, mares y países, no pertenecen solamente a nuestra ronda. No pertenecen solamente a nuestra ronda, la cuarta en la que estamos inmersos como humanidad, ni aún a nuestras razas, a pesar del nombre de Bharatavarsha, es decir, la India,
se explica en los textos mismos por el narrador del Vishnu Purana, que dice que Bharata, el hijo de Nagvi, que dio su nombre a Bharatavarsha o India, dejó el reino a su hijo Sumati y abandonó la vida en Shalagrama. Después volvió a nacer, entonces no se refiere solamente, ni siquiera a nuestra raza, no solamente a nuestra ronda. Volvió a nacer como Brahman, en una familia distinguida de ascetas. Bajo estos príncipes, los descendientes de Bharata, Bharatavarsha fue dividida en 9 partes y sus descendientes siguieron en posesión del país durante 71 periodos del agregado de las 4 edades. Siguieron en posesión del país durante 71 periodos del agregado de las 4 edades o durante el reino de un Manu, es decir, entre 2 humanidades, representando un Mahayuga de 4.320.000 años. Los dejo aquí porque inmediatamente después, recuerdan ustedes, si lo han leído en el estudio de la doctrina secreta, enlaza con otras explicaciones relativas a esto, a este Vishnu Purana. Por tanto, eso ya se corresponderá con estudios posteriores. Pero lo que quiero decir, ya para concluir, es algo que está, si ustedes gustan buscarlo posteriormente, en Ecos del Oriente de William George. Solamente lo dejo como algo que es significativo, porque nuestra mente, puesto que está limitada en términos de información, no nos permite ver los cambios de la materia en el tiempo. Pero lo que dice Quan George es, puesto que es una interpretación mía, si gustan ustedes pueden hacer la suya propia después de las lecturas o el estudio de los Ecos del Oriente. Dice Quan George que la condición de la materia va cambiando. La materia tal como la conocemos ahora en términos de los fenómenos de la materia, de los que hemos hablado en ocasiones anteriores, que no es la materia real, porque la materia real es el elemento 1, la materia indiferenciada. Esto que nosotros percibimos con nuestros sentidos son los fenómenos de la materia, tal como alcanzamos a percibirlos. Pero la materia va cambiando mientras la Tierra va girando alrededor del Sol y el Sol va girando en su posición en la Vía Láctea alrededor del Sol central, y la Vía Láctea se va moviendo en el espacio, y en este espacio en el que reside o está pleno de esa materia primordial, Mula Prakriti, Akasha, está pleno de esa materia, y todos los fenómenos de la materia que han pasado por ahí han quedado registrados ahí. Para nosotros la luz astral, porque está prácticamente rodeando la Tierra, y los archivos akáshicos relativos a la actividad en la cadena terrestre, pero específicamente en nuestro globo, se quedan ahí como información e influyen en la posterioridad. Pero así como ocurre en nuestro planeta, ocurre con todo el sistema solar y nuestro planeta incluido, cuando hace todo este recorrido que les invité a percibir,
de la Tierra en el sistema solar y el sistema solar en la Vía Láctea por espacios donde se han vivido muchas más cosas y la condición de la materia influida por todo eso que se ha vivido cambia. Y la condición de la materia hace 1 millón de años, según explica George, es diferente de la de ahora, como la de ahora será diferente con la materia que ocurrirá o que se percibirán los fenómenos de la materia dentro de 1 millón de años. La materia cambia, va a ser diferente. Y entonces, aquí la correspondencia es, si hablamos acerca de la cadena planetaria que va viajando, que se enfrenta a diferentes tipos de materia, que es influida por la luz astral y que va cambiando, ¿cómo cambia nuestra constitución? Por estas influencias que recibimos tanto de nosotros mismos, es decir, nuestra mente, tanto que tiene la capacidad de percibir lo abstracto como la mente material y nuestras propias emociones, cómo influye en la materia de todos nuestros principios, cómo cambia de un día a otro, cómo han cambiado la constitución de la materia de nuestros principios de cuando éramos más niños o más jóvenes a la que vivimos ahora, influenciada por todo esto que es sutil, la energía mental, la energía emocional, la energía psíquica, cómo ha influido en toda la constitución que forma nuestra unidad, nuestro propio ser en septenario, y a qué estaremos exponiéndolo ahora para que cambie en qué dirección para el futuro, para que cuando regresemos a este plano, después de haber ido a otros en conformidad con la ley natural que nos presenta la correspondencia de los principios septenarios y de los globos, cuando regresemos a este. ¿Qué tan responsables somos de lo que dejamos y cómo lo recibiremos cuando nos corresponda regresar? Nada más eso es lo que quería yo comentarles. Y si gustan ustedes, podemos platicar. Preguntas, comentarios. Salomón, qué gusto saludarte. Igualmente, Miguel. Oye, de la misma manera que nuestro cuerpo físico es influenciado por los demás principios, de la misma manera también el globo D es influenciado por los otros 6 globos. Mira, lo que yo digo es esto, que todo es septenario, hasta nuestro propio globo. Es decir, el globo D, a su vez, es septenario. Todo está relacionado. La vida es una sola cosa. De hecho, eso que les estoy diciendo ahorita forma parte de lo que dice la maestra Blavatsky, que no debemos de perder cuando estudiamos la doctrina secreta. La vida es una sola cosa. No hay ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera, ni grande, ni pequeño. Todo es uno. Y entonces, si tomamos como referencia el hecho de que se nos está diciendo que hay otras humanidades habitando los otros 7 globos y que ellos no están para nosotros, ni nosotros para ellos, ¿hasta dónde tendría, a pesar de esta declaración, una correspondencia? ¿Qué es lo que quiero decir? Si nada está desligado en el universo y la vida es una sola cosa, entonces, si afirmamos que con nuestros pensamientos, es decir, tomando conciencia y dirigiendo hasta donde esta conciencia nos permita o nos permitamos a nosotros mismos vigilar o generar pensamientos que nos conduzcan a la percepción del conjunto
que incluye lo abstracto, no solamente lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, si procuramos dirigir por ese conocimiento de lo superior nuestra experiencia de vida, entonces los vehículos inferiores, pudiéramos decir, están mejor influidos, mejor cuidados, habrá un mejor resultado porque en lugar de oponernos a la ley natural, a la ley kármica, actuamos en conformidad con ella, dejamos de resistirnos egoístamente y en lugar de sentirnos separados de todo lo demás, nos sentimos parte de ello y colaboramos, por lo menos como dice el maestro, me parece el maestro Kutumi, dice, hacernos colaboradores con la naturaleza en la divina difusión de las ideas. Las ideas influyen en todo, nos dan dirección, pero esa dirección personalmente podemos ejercerla conscientemente para mejorar nuestra propia economía, es decir, todos estos 6 principios o 7 principios juntos, podemos mejorar conscientemente nuestra economía y entonces influir en nuestro entorno en correspondencia. En lugar de meter discordia, podríamos meter o proponer o contribuir al orden, a un orden que no se oponga al orden natural. Ujú. Yo creo que sí, es posible, pero, Además, pero debemos tomar conciencia de qué es lo que estamos viviendo y que sí se puede. ujú. Y aunque nos olvidemos, porque nos vamos a olvidar, ¿no? Estamos muy distraídos, nuestra percepción de nosotros mismos se pierde y nos perdemos en la ilusión, y digo ilusión no porque no sea suficientemente real para tener la experiencia y las lecciones que nos tocan vivir. Pero esto va a pasar, ¿no? No es para siempre. Aquella tríada superior sí está para siempre. Esa hace una proyección y en conformidad con la ley natural, estas personalidades que son la proyección de aquello terminan su ciclo y regresan. Y vez tras vez, cada vez que hacen esa proyección, como por ejemplo, no sé si lo pensaron antes, pero por ejemplo en la tercera raza raíz, cuando no teníamos un principio físico como el que tenemos ahora, que deja huella en lo denso de este plano. Cada vez que nuestro ego superior proyectaba una forma, no podemos llamarlo personalidad en términos de lo que conocemos o reconocemos ahora como personalidad con nuestro cuaternario inferior y la psique actuando, ¿no? Es decir, en términos de una conciencia autorreflexiva actuante y que nos permite tener otro tipo de relación con este plano. Pero en el plano en el que actuaba, es decir, en el plano astral, cada vez que aquello enviaba una forma astral, ganaba un poquito más de densidad y se retiraba a su plano mental. Y a su tiempo generaba otra forma astral que ganaba un poquito más de materialidad y se regresaba a su plano astral. Así muchas, 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 muchas vueltas. Hasta que llegó el tiempo que esas proyecciones ganaron tanta densidad que se empezó a sentir en este plano denso la presencia de la humanidad actuando, ya transformando la materia. En otras palabras, vehículos o vestiduras de piel. Y entonces, si aquello hace eso vez tras vez, tras vez, tras vez, esta personalidad que somos aquí y ahora, ¿no podrá hacerlo mejor que la vez anterior? Y no podrá generar las mejores condiciones para que cuando regrese pueda hacerlo todavía mejor. Dirigida por aquello superior, por la tríada superior, que es la que realmente piensa, la que realmente sabe,
la que se va perfeccionando a sí misma, perfeccionando todos los vehículos inferiores, hasta alcanzar niveles que en su momento lo llevarán a otro tipo de experiencias, quiero decir, la tríada superior. Pero cuando eso ocurra, cuando se libere de esto, pues ya habrá dejado un resultado y ese resultado será uno como ello, que todavía tendrá que perfeccionarse, que todavía estará ligado kármicamente a estos planos de percepción, que tendrá que contribuir como ello está ayudando, como nuestro ego reencarnante está ayudándonos ahora. A su vez tomaremos ese lugar y quizás podremos ayudar a otros, pero a lo mejor no podemos esperarnos hasta ese tiempo para ayudar a la naturaleza. A lo mejor podemos empezar desde ahorita, si lo vemos así y nos alcanza la mente para percibir esta posición. No sé cómo la veas, o a lo mejor te estoy enredando más. No, 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 estuvo muy bien, Miguel. Más que nada es que si fluimos con lo que nos toca vivir, pues sufrimos menos, ¿no? Sí, porque el sufrimiento es, la raíz del sufrimiento es un pensamiento equivocado acerca de la vida. Nos resistimos. En alguna ocasión escuché que le preguntó alguien al maestro Buda que cuál era la razón por la cual él siempre estaba sereno, y él decía, pues la razón por la que siempre estoy sereno es porque no me opongo a lo inevitable. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, si no nos oponemos a lo inevitable, nuestra vida estará menos en conflicto. No quiero decir que vayamos a dejar de sufrir, porque pues nuestras resistencias son del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Mientras Sí. más apegos, mientras más ignorancia, mientras más egoísmo, pues entonces más lenta es la, 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 el progreso en términos de la conciencia hacia planos superiores. Sí, oye, Miguel, recuerdo mucho una frase que mencionabas mucho y es, si un problema tiene solución, pues soluciónalo, ¿no? Pero si no lo tiene, pues dalo por hecho. Ajá. Si un problema tiene solución, ¿para qué sufres? Así ¿No? es, Y si no tiene solución, ¿para qué sufres? Mejor acéptalo, es un hecho y sigue adelante. así es. Gracias, Miguel, muy amable. Sí, gusto saludarte, Salomón. Igualmente para Alma. Gracias, gracias. Chao. Chao. ¿Alguien más? ¿Alguien más, quiere comentar algo? Si no, les pido de favor, hagamos un momento de silencio, de quietud, aplaquemos nuestros demonios y hagamos una invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. A todos los seres. Gracias por estar aquí ahora. Les agradecemos a todos su presencia, igual como siempre a Miguel, que con sus experiencias, con sus pláticas nos da una apertura más a buscar otras opciones de conocimiento.